quiero retomar lo que estábamos hablando en el bloque anterior, cuando hago la pregunta de si les parece que en realidad se puede manejar el tema de si crees o no crees sin tabúes, si hay vergüenza, si esto es producto de una autocrítica que tiene que hacer la propia Iglesia Católica, si hablamos de la religión cristiana o de cualquier otra confesión, o si tiene más que ver con la desilusión del propio ser humano, ¿no? Ante las injusticias del mundo. Leo venía diciendo un poco que no, que bueno, que eso no se da en esta sociedad. Yo creo que cuando tú hiciste la pregunta, bueno, ¿cuántos viven esta semana? Y todos nos miramos y tímidamente, allá Jimena levantó, me parece que todavía... Después le di otra oportunidad, ¿viste? No, ok, no la viven como Semana Santa, pero... En el país más agnóstico en el país más agnóstico de América Latina cuesta hablar de estos temas, cuesta reconocer que alguien es católico practicante, no está de moda en estos tiempos progresistas decir que se es católico y hay una resistencia a las iniciativas católicas. Pensá, por ejemplo, todo el debate que se dio con el tema del liceo jubilar, que abrió una etapa nueva en las instituciones educativas con excelentes resultados. Sí, bueno, pero eso tiene más que ver con otro debate que es lo público, lo privado. Sí, no, pero si no hubiese venido de la mano de una iniciativa de Monseñor Nicolás Cotuño, de la Iglesia Católica, yo no sé si la resistencia hubiese sido la misma. ¿Qué opinas? Bueno, un poco retomando lo que decía Leo, tiene que ver con nuestra matriz cultural, fuertemente marcada por una discusión, ¿no?, de fines del 19, comienzos del 20. Sturla hacía referencia al liberalismo y jacobinismo, una obra clave de Rodó y una discusión previa que hay en esos años también entre positivistas y espiritualistas que marcó mucho el tema religioso en Uruguay. O sea, somos hijos de ese debate histórico. Entonces, Sturla también hacía referencia al tema de restringir la religión al ámbito de la conciencia privada o el espacio público. Lo que se zanjó históricamente en Uruguay es justamente, ¿no? Porque yo creo que acá hay practicantes, no sé, capaz que Miguel maneja mejor la cantidad, pero es un porcentaje muy bajo en relación a los que se declaran creyentes, ¿no? 47% que dicen ser católicos, pero casi un 4% que practican. Es bien una matriz bien uruguaya que tiene que ver con esa discusión de fuerte raigambre filosófica, no solo histórica, ¿no? Porque hay que ir atrás a repensar y a revivir esos debates que son realmente de un nivel intelectual interesante, pero marcó realmente una matriz confesional y una matriz que tiene que ver con, ¿no?, esto pertenece a un ámbito de lo privado, pero todo lo que tiene que ver con el Estado, o incluso salir, ¿no?, a decir yo soy creyente, es como una cosa que no, lo público, más bien eso es algo para dentro de la casa, digamos, ¿no? O una relación muy privada con Dios, ¿no?, o con lo religioso, ¿no? Formas atípicas comparadas con otros países bueno, ni que hablar, que es bastante diferente a lo que fue América Latina, ¿no? Bien. Yo quisiera algún día escribir una obra de teatro, hace mucho tiempo quiero hacerlo, no me copien la idea, colegas dramaturgos, una discusión entre Don Pepe y José Enrique, porque yo creo que en esa discusión está la síntesis de la idiosincrasia del Uruguay. Y lamentablemente, debo decir, si bien yo soy un gran admirador de la obra de José Valle Ordóñez, lamentablemente esa discusión la ganó Don Pepe. ¿Por qué? Porque el creer en algo es inherente al ser humano. Entonces, si no creemos en una religión que postula la tolerancia, la solidaridad y valores positivos, siempre vamos a creer en otra cosa. ¿En qué creemos los uruguayos hoy? Gracias a la gran embestida de Valle Ordóñez contra la Iglesia Católica. Los uruguayos hoy creemos o bien en comprarse el último modelo de celular, o bien en hacerse una cirugía estética para negar el paso del tiempo, o bien en el otro extremo, en las religiones falsas, las estafas, como estas cuestiones de después de las 12 de la noche, donde se dice que se cura el cáncer pasándose un jabón de la descarga. O sea, esas estafas hacen que, o sea, crecen. ¿Por qué? Por la excesiva secularización de un pueblo que no encaró con seriedad el valor de la espiritualidad. ¿Por qué decís que es una falsa oposición? Es una falsa oposición que parte de lo que pensaba Rodó en el tema de que el cristianismo es universal. Entonces él planteaba que la cruz también era universal y por tanto no se debía sacar de los hospitales, que era la discusión iniciática con Pedro Díaz, ¿tá? Pero en realidad
vivimos en una sociedad judeo-cristiana, ¿no? Nuestra base es judeo-cristiana. Eso no quiere decir que vos tengas que ser cristiano o que vos tengas que ser católico, y particularmente católico, que repito, es un centro de poder. Y Pepe estaba en contra de ese centro de poder. No tenés que ser cristiano, tenés que ser espiritual. Pero puede ser espiritual. Al eliminar el los musulmanes que hay en Uruguay, eliminaron y los la espiritualidad judíos que hay en Uruguay, y los afrobandistas sin embargo, lo que está creciendo mayormente hoy en nuestro país a través de encuestas tiene que ver con todos los movimientos justamente pentecostales. Con toda la porquería. Bueno, pero a ver, pará, si hablamos de laicidad, claro, corresponde respetar todos los credos, ¿no? Tenés luteranos, tenés calvinistas, Fantástico. tenés evangelistas, Fantástico. tenés mormones, tenés testigos de Jehová. Y la lista, bueno, Miguel la Juego sabe mucho mejor con que yo. ellos, no juego con los estafadores que engañan a la gente humilde diciéndole que le van a conseguir trabajo y le van a curar Pero el eso es cáncer. otra discusión. Yo Eso estoy de me acuerdo dan con asco. Miguel. Y esos crecen gracias a la falta de verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Verdadera Porque la Iglesia espiritualidad que Católica surge- no ha sabido sostener a sus clientes. Y los clientes los ha perdido por otra religión. Es que no se trata de que... A ver, ahí si me permiten, porque parecido le pregunté al cardenal, ¿no? En una suerte de cuál es la autocrítica que hace la Iglesia ante, bueno, el advenimiento y el crecimiento de otras religiones, de otros cultos, también en busca de qué, de espiritualidad, de nutrir ese otro que somos, ¿no? Y que evidentemente no ha encontrado en la Iglesia ese alimento. Sí. Hay un elemento que me gustaría... Aunque después quiero hablar del Papa Francisco, que hace un giro, ¿no? Igual quiero todo retomar un elemento interesante que él viene trayendo, que creo que esto es importante el contexto histórico. Es cierto que también tiene que ver que muchas veces quienes cuentan la historia son los vencedores, ¿no? Y sabemos que es así. Entonces, por ejemplo, hay cosas que no se saben o no tienen mucha publicidad. El primer arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler, en sus cartas, muchas veces con miembros de Roma, él quería la separación, porque entendía que tenía que haber una iglesia libre y un Estado libre. Y ese es el primer arzobispo de Montevideo. Él tenía amigos que tienen cartas con obispos norteamericanos, también pensando en un modelo de laicidad, en ese sentido, de tolerancia y de apertura a otras formas también de la religión. El tema es que el debate fue tan fuertemente ideológico, que muchas veces se generó una caricatura sobre la realidad que no es. Mira, Nicolás Guigú hizo un trabajo muy importante del antropólogo uruguayo de Laudelar sobre el tema de la laicidad en el Uruguay y sobre la construcción de una religión laica y una devoción laica. Y él dice, citando a Barrán y a Metol Ferré, que la iglesia uruguaya era una iglesia pobre, no era un centro de poder. La iglesia uruguaya era una iglesia muy débil, institucionalmente. Los pocos curas que tenía, además, muchos eran europeos, que no conocían mucho el contexto nuestro. La iglesia poderosa estaba en Europa. Pero los intelectuales uruguayos que bebían de Francia y de Italia, que pelearon contra el ultramontanismo francés y los garibaldinos, con una iglesia muy poderosa en Europa, arremetieron con ese discurso ideológico como que lo que tenían acá era aquello, y lo que tenían acá no era aquello. Eran los uruguayos que en una iglesia muy incipiente y que obviamente a nivel ideológico en muchas cosas perdió una batalla. En lo independiente de aquella, ¿no? Pero claro, hay cosas que no hay una ruptura total, obvio. Pero sí es interesante ver que hay cosas que se dieron de un contexto típicamente uruguayo. Y muchos prejuicios, que yo los he recibido, ahí voy al tema prejuicio, del complejo de ser católico en este país. ¿Hay complejo? ¿Tú Sí, crees yo hay creo que complejo? sí, porque muchas veces, por ideología de un lado, muchas veces más bien de línea marxista o del positivismo, de que si vos sos creyente sos un débil mental, sos un tipo que no le da muchas luces. A mí me ha pasado, dando filosofía, me dicen, profe, ¿a vos cómo te gusta tanto Nietzsche si sos católico? No, porque Nietzsche era un genio. ¿Cómo no lo voy a estudiar? Ah, no, pero y como vos sos creyente, parece que, no sé, me vas a temblar la fe. Entonces está la idea de que si vos sos católico no sos muy pensante. Ese prejuicio está instalado, sigue instalado. La historia que estudiamos, los programas. Yo no sé ahora, pero yo cuando estudié en quinto humanístico historia, me comí un semestre entero de un solo país y un solo siglo, Francia siglo XVIII. Y no soy francés. Y sin embargo, de la Edad Media, que son 10 siglos de historia, Bueno, cultura... pero el siglo de las luces fue lo que de alguna manera trajo esto que tú estás hablando ahora. Pero justamente, si yo miro la historia occidental, hay gente que sigue creyendo que todo vino con el Renacimiento y que esa gente se formó por generación espontánea, que antes no había nada, había oscurantismo. Eso es un mito.
Eso es una creación ideológica post-ilustración. Entonces, yo digo, nosotros también tenemos una formación, los propios católicos, en las cuales tenemos prejuicios y repetimos leyendas negras contra la Iglesia, construidas ideológicamente. Y esto no es para hacer la leyenda rosa de la Iglesia Católica, que sus pecados están a la vista y que se conocen históricamente, pero a veces se repiten clichés que generan discriminación y que en un debate muchas veces, ya por el hecho político, el hecho de ser católico, y te voy a dar un caso concreto, la discusión sobre el aborto, cuando se discute, no es un tema religioso. Y cuando los católicos opinan desde una mirada antropológica, ¿qué entendés por ser humano? Lo que tiene la mujer, ¿es una cosa o una persona? Es una discusión antropológica. Sin embargo, cuando vas a discutir, pero tú sos católico y entonces no puedo hablar, ese tema es que es una discusión filosófica o científica, no religiosa. Dios no tiene nada que ver ahí. Y sin embargo, cuando vas en algunos ámbitos de debate, vas ya con una carta de que perdiste, porque automáticamente te caen un montón de pálidas, porque perteneces a una institución de la cual se ha construido poco más que una imagen monstruosa. Bien. Que tiene una historia positiva y negativa. ¿Creen que el Papa Francisco está intentando, porque aún dentro de los conservadores de la propia Iglesia Católica tiene su resistencia al Papa Francisco, está tratando de cambiar cuando menos una fachada que permita el acercamiento una vez más con los clientes? Como decía la expresión. Yo te doy mi opinión breve sobre eso, capaz que después puede estar bueno escuchar otras voces, porque yo lo miro de adentro, ¿no? Para mí no hay estrategia, para mí Francisco es como es, y es un tipo que como es muy rioplatense, en Europa les rompe todos los protocolos y los esquemas, pero es como es, ¿no? Es como a veces pasa que la gente dice, Monseñor Sturla, bueno, pero era igual cuando era sacerdote, es uruguayo, o sea, es el modo de hablar, es el modo de ser. Hay como un estereotipo y el tipo rompe el estereotipo. Ratzinger era él, era alemán, era de Baviera, era un tipo intelectual. Sí, pero va más allá de cómo es el contenido de sus palabras. Bueno, pero yo te voy a decir algo, el contenido, yo puedo desafiar a cualquiera que me traiga cualquier cosa que haya dicho Francisco que no le haya escrito Ratzinger antes. Cualquier cosa que diga. Sí, porque Ratzinger ha escrito mucho. No sabemos, de ahí Miguel nos puede enseñar. Y eso tiene que ver, ¿sabes qué, Victoria? Con un tema de comunicación. Francisco comunica muy bien. Y comunica el lenguaje de boliche, cosas que en un libro de teología de Ratzinger mucha gente no va a ir a comprárselo. Francisco es Pepe Mujica. Es el Pepe Mujica, ¿verdad?, de la Iglesia. Pablo. Quiero atar algo, porque la referencia que además que venga de Miguel a Nietzsche es sumamente importante, ¿no? Sí. Porque, que mató a Dios, además. Y lo mató, ¿no? Sí, sí. Y le voy a atar algo atar en ese sentido con algo que también dijo Álvaro, ¿no? Porque una de las expresiones íconos de Nietzsche es Dios ha muerto, ¿no? Que así habló Zaratustra, plantea justamente la muerte de Dios en el sentido de la muerte de un código moral universal, ¿no? La referencialidad religiosa en ese sentido. Ya no tenemos un padre, digamos, ¿no? Si Dios emerge como esa figura no paterna, y él decía, ¿no? Como que la humanidad, mientras tuviera ese padre, tuviera como un niño, no había alcanzado esos grados de adultez. Estamos controlados todo el tiempo y es más fácil, si se quiere, entre comillas, saber dónde está lo correcto de lo no correcto. Encontrar una referencia, un parámetro. Una referencia, está claro, ¿no? De alguna manera, la muerte de Dios, sin embargo, nos arrojaría a la libertad, ¿no? Estamos desnudos, arrojados, diría Sartre, a la existencia y ahí arroparnos con las diferentes ropas morales, ese camino de libertad y de diversidad. Pero sin embargo, yo creo que también una lectura de Nietzsche, de un Nietzsche más, si se quiere, hasta profundo, en una religiosidad de fondo, ¿no? Que capaz que Miguel también lo ha leído por ahí o no, no sé. También había esa cosa nietzscheana de decir, bueno, pero ¿qué pasa ahora, no? O sea, los cimientos destruidos de alguna manera de esas, ¿no? Basamento cristiano que hace a nuestra cultura. ¿Qué hacemos, ¿Cómo construimos ahora? Y él te decía, no, quizás haya que ir realmente a la profundidad de los valores éticos cristianos, digamos, antiguos, fuera de todos los espacios institucionales y de poder. Eso era claro que Nietzsche también lo veía de ese lugar, de la casta, ¿no? Poderosa en la que se había convertido la Iglesia y que estaba sometiendo a la humanidad, ¿no? ¿Me permiten una ida a tribuna, Fede? Bueno, yo primero quiero citar el Éxodo 20, donde uno de sus mandamientos dice no matarás, y la Iglesia Católica, por más que haya pedido perdón, mataba a mujeres revolucionarias en la época de la Inquisición. También citando otra frase de la Biblia, dice, deja a los niños venir a mí, pero me voy a basar solamente en hechos que todos conocemos, sin faltar el respeto a ningún fiel. Han habido muchísimos casos de pedofilia, y yendo un poco a lo que decía Leo, coincidiendo el centro de poder, que es la Iglesia Católica, Jesucristo andaba entre vagabundos y delincuentes, y la Iglesia Católica había rodeado de oros. Miguel. Bueno, esas palabras de él son las que uno me escucho recurrentemente entre mis alumnos, incluso porque es algo como que está metido, ¿no? Creo que tiene que ver algunas cosas de estos objetivos que son ciertos y otros que son construidos.
El primero que mencionaste, del no matar, la Iglesia Católica, como no viene de otro planeta, somos los seres humanos que vivimos en cada época, ha vivido también dentro de las coordenadas culturales de cada tiempo. Y por decirte algo, hubieron atrocidades, pero de hecho está comprobado históricamente que la gente prefería, si había robado, caer en manos del tribunal de la Inquisición de la Iglesia que el del estatal, porque el estatal te quemaban seguro, en el de la Iglesia te podían absolver. Es decir, no justificando lo que pasó. En la Inquisición española murieron más judíos y musulmanes que brujas. Están catalogadas cerca de 40, pero después ahí tenés a Dan Brown que dice que la Iglesia mató millones, lo cual es mentira. Entonces también hay cosas que se dicen, se repiten, pero hay que ir a hacer justicia histórica a las épocas, ¿no? Entonces, obviamente que sí, que hubo épocas terribles. Y hoy también a veces puede pasar. Lo que tú mencionabas, el tema de la pedofilia. Delincuentes dentro de la Iglesia. El Papa Benedicto destituyó 700 sacerdotes. No lo hizo ningún otro papa, ¿no? Es decir, hizo una limpieza que no hizo nadie. Y de hecho, eso le trajo muchos dolores de cabeza a la Iglesia y hoy ha producido mucho material que ha servido a otras instituciones para controlar el tema de la pedofilia, que se da en muchos ámbitos. Y a ver, ¿por qué? Porque la institución está hecha algo básico, por seres humanos que macaneamos todo el tiempo. Entonces yo cuando me preguntaban a mí de adolescente, cuando yo me convertí, me hice católico a los 20 años. Cuando yo me convertí, mis amigos me decían, Miguel, pero vos, porque yo me dediqué a las artes marciales, que he visto el día en los boliches, peleando, cosas, y vos vas a la iglesia. Y yo, pero yo no voy porque yo sea bueno, y porque sea mejor que vos. Yo voy porque descubrí que Dios me ama y necesito de Él. No porque yo sea mejor que alguien. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, voy por eso. Voy porque yo necesito de Dios. Ahora, si alguien cree que por ser católico es mejor que los demás, tiene un problema de autoestima, entre otras cosas. Entonces, yo creo que hay un tema también de romper prejuicios de ambos lados, ¿no? Bien. Ligia. Sí, no, retomar unos pequeños temas que ahí que se tocaron. Con respecto a la religión, me parece que la religión también ha servido de soporte teórico de la dominación política, cuando hablábamos en el primer bloque del tema político y religioso. Y se me viene a la cabeza, además de unos ejemplos más cercanos, también el tema de la dominación que hubo en América Latina, de la colonización y de la conquista de América Latina, ¿no? Que la religión fue un soporte teórico de esa dominación. Y bueno, por supuesto, el papel que jugó la Iglesia Católica. Y que bien se hablaba del marxismo y como una contraposición del marxismo, y yo como marxista, bueno, tomo la palabra, recojo el guante. En el caso del marxismo, me parece que tiene muchas coincidencias con el comunismo, con el cristianismo, en este caso. Porque ahí se retoman los aspectos más profundos del cristianismo, lo que es el amor al prójimo, la humildad, el espíritu de sacrificio. Y me parece que cualquier religión, cualquier guía espiritual que quiera estar cerca de los problemas materiales, tiene que estar pensando en lo siguiente. Me parece que cualquier religión o cualquier, en este caso, doctrina o pensamiento político, tiene que apuntar siempre a lo mismo, que es lo que apunta el marxismo, que es a la superación, a la dignidad, a la fraternidad, a la igualdad y a la supresión de la desigualdad y de la explotación del hombre por el hombre. Cosa que también se retoma en la teología de la liberación, ¿no? Y que también dijo Sabina, Jesús el primer comunista, ¿no? A ver, ¿cuánto hay de este planteo? Bueno, sí, podés sobre esto, me interesa que esto tenga su... transmitir una imagen de la sociedad pitufa perfecta, ¿no? Realmente, cuando analizamos el comunismo y el marxismo, leninismo, tenemos que analizarlo en función de lo que se concretó de esa ideología en el mundo. Lo que se concretó de esa ideología en el mundo es uno de los totalitarismos más atroces, más atroz aún que el nazismo, 100 millones de muertos en muchos países, hambre, torturas, desapariciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que reivindicar es que toda concepción, ya sea ideológica, en el caso del marxismo, como espiritualista en el caso de la religión, tenemos que pasarla por el tamiz de la realidad. O sea, todas las atrocidades que yo ahí juego con Federico, todas las atrocidades que ha hecho a lo largo de la historia la Iglesia en distintas épocas, tenemos que tomarlas como errores que hoy se han superado. Es lo mismo que decir Estados Unidos es el país más racista del mundo, porque es verdad, existía el Ku Klux Klan, y bueno, ni hablemos que ahora empieza como a reaparecer, lamentablemente, ¿no? Pero en ese sentido, las sociedades occidentales evolucionan, las ideologías evolucionan, y hoy tenemos, creo yo, una Iglesia Católica que apunta a valores
y que trata de purgarse de todos sus defectos, ¿no? Pero, Sería a ver, bueno Verónica. que esta misma exigencia que tú le pones al estudio del comunismo se la pusiéramos también al capitalismo, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde estamos al borde de enfrentamientos realmente bélicos muy importantes, donde Estados Unidos acaba de tirar esta bomba madre, la más importante no nuclear, y yo no veo, Álvaro, porque esto es insistente en esta mesa de debate, que tú le apliques ese mismo criterio al capitalismo que, bueno, ha estado de la mano también de la religión. Yo en muchas defiendo la oportunidades. democracia, no el ¿Y capitalismo. qué rol juega la Iglesia Católica en este debate de este lugar acá? Bueno, mira, pasa que me volaste ahora para otro lado, pero en realidad quiero aportar algo que me parece súper importante, Victoria, perdona. De lo que estaban diciendo ellos, yo leí una conferencia de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel ruso, que como fue exiliado y bueno, no lo mataron porque había escrito Gulag. Cuando llega a la Universidad de Harvard y lo invitan para que hable en Estados Unidos, piensan que va a hablar en contra del comunismo y el tipo lo sorprende. Año 79 está en internet. Dice, no voy a hablar de los problemas de mi país, voy a hablar de los problemas de ustedes. Y les habla en contra del capitalismo, los vuelve locos. Y una de las cosas que dice al final, porque me interesa esto que tiene con la fe, al final dice, a eso quiero ir. Al final dice, todas las ideologías del Occidente son hijas de la Biblia, del judeocristianismo. La centralidad del hombre, la dignidad humana, la libertad, la igualdad. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde inventaron los derechos humanos? Dice, el problema es que tanto el capitalismo como el comunismo son hijos de un antropocentrismo, muchas veces, que es hijo de un mundo que nació del judeocristianismo. Pero el tema es que ahora... ¿Pero que también haciendo falsas oposiciones? No, porque dice, los dos son casi abortivos, dice, porque se han mirado el ombligo y han dejado de mirar para arriba. Y han olvidado los valores centrales de la humanidad, ¿no? Entonces critica las dos ideologías. De algún modo, por un humanismo cerrado, ¿no? Ahora, me interesa decir algo con respecto también a algo que había dicho Pablo, me parece importante, y es que la Iglesia ha sido purificada no solo por los errores históricos. El Concilio Vaticano II reconoce que gracias al mal testimonio de los cristianos se han producido muchos ateos. Pero también reconoce que gracias a los ateísmos humanistas de filósofos como Nietzsche, Feuerbach, Marx, Sartre, Freud, purificaron a la propia fe de una imagen infantil de Dios. Y le han hecho mucho bien, porque de algún modo, cuando yo creo que Dios es un papá que todo me lo soluciona, la vida me va a demostrar que no es así y se me va a romper ese ídolo. Y cuando Marx creía que Dios era un opio para los pueblos, es porque aprendió la versión reformada de que estamos predestinados a ser pobres. Y yo soy ateo con Marx de un Dios que quiere que haya pobres. Porque es así, porque la imagen que él criticó es una imagen que aliena. Pero el tema es, cuando discutimos sobre Dios, normalmente no estamos claros de qué Dios estamos hablando. Y entonces tenemos una imagen diferente de Dios. Bajemos a tierra, por favor. Este Dios, no, por supuesto que sí, pero este Dios en el que tratamos de ver si podemos creer y hasta qué punto podemos creer, ¿qué dice este Dios de la injusticia y el sufrimiento en el mundo? ¿Qué tiene para decirnos en la vida actual? Yo te voy a decir algo. Yo no, que dice Dios no sé porque no tengo ni idea. Porque no sé qué dice. Yo te digo lo que yo creo que la fe cristiana enseña sobre el problema del sufrimiento. Y justo hoy, Viernes Santo, que celebra el cristianismo todo, no solo católico, celebra un escándalo para la razón, y es que Dios se haya hecho hombre, y que si Jesús de Nazaret no es ser solo un hombre, sino la imagen humana de Dios, un Dios que te dice que te ama, aun cuando vos lo rechaces, es un amor que no retrocede, es un amor que no te abandona, es un amor que hace suyo tu sufrimiento, y de alguna manera podemos llegar a decir que el Dios cristiano le dice a cada ser humano, lo que a vos te importa, a mí me importa, lo que a vos te duele, a mí me duele, porque quien te ama, le duele lo que a vos te duele. Y entonces la imagen del Viernes Santo no es un velorio de que mataron a Jesús. Sí, porque recordemos que hoy es cuando muere en la cruz, ¿no? Por eso, es recordar para los cristianos que el Dios en el que creen es un Dios que no los mira de lejos, sino que sufre con ellos. Ese es el núcleo del día de hoy, si querés. Maravilloso todo esto. Realmente me parece interesantísimo dentro de lo que es la historia de las religiones, o la mitografía, no importa. Pero el tema acá es muy claro con respecto a la Iglesia Católica y la diferenciación con el cristianismo. Básicamente, vos hablabas de Francisco. Yo creo que Francisco es un papa populista, si ustedes quieren, de boliche, rioplatense, pero se ha metido con los intereses económicos de la Iglesia, con lo que son los estertores del Banco Vaticano. Sí. Porque yo no me olvido, todo ese crecimiento que dice Álvaro que se dio desde el punto de vista emocional de la Iglesia y qué sé yo,
no sé, en los años 70, 80 y 90, la Iglesia Católica, a partir del Banco Vaticano, hizo cualquier cosa, cualquier desfalco, se unió con la mafia, con Michele Sindona, se unió con Licio Gelli, que también vivió acá en Uruguay, y por eso, cuando Francisco se mete con ese poder, cuando se mete con ese poder Francisco, por eso la Orden de Malta, la cual también está en Uruguay, esa Orden de Malta tan conservadora y que tiene muchos uruguayos que son de la Orden de Malta. Recuerdo a Peirano, por ejemplo, a uno de los Peirano que es de la Orden de Malta. No, yo a veces desconfío, digo, hay cosas que desconfío, no tengo prueba, pero desconfío de muchas cosas. Pero una cosa es desconfiar de los hombres y otra cosa es desconfiar de una fe. Por eso estoy dividiendo. Por eso estoy dividiendo de alguna manera lo que significa, por un lado, ese poder terrenal que sigue teniendo la Iglesia Católica, desde el Vaticano, y otra cosa es el cristianismo, que me parece maravilloso. Me parece interesantísimo todo lo que tiene que ver con la resurrección y con el amor y todo ese tipo de cosas. Igual, más allá de que los derechos humanos son un invento de Occidente, igualmente recuerdo, por ejemplo, el cilindro de Ciro. Otras civilizaciones también, de alguna manera, hablaron de derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Yo juego contigo en todo eso que decís. Estoy totalmente de acuerdo. Vean El Padrino 3. Por ejemplo, que El Padrino 3 de Francis Ford Coppola te muestra ese proceso. El supuesto asesinato del Papa Juan Pablo I. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, te pido que mires también lo otro. Que mires. Las monjas, hay una monja argentina en YouTube que la pueden escuchar, que están haciendo obras en Siria en este momento y que nos cuentan cómo los niños, por el hecho de ser católicos, son enterrados vivos en Siria por el Estado Islámico. Atención. Que hablemos también del padre Cacho. Con el Estado Islámico marchamos todos. Hablemos también del padre Cacho, hablemos también del padre Mateo, hablemos también de la gente que mientras nosotros estamos discutiendo de formalismos, está realmente rompiéndose el alma en los barrios más vulnerables hoy en el Uruguay desde la fe para ayudar a la gente que más lo necesita. Pero no hay otras religiones que lo hacen. Solo la Iglesia Católica ¿El lo Mides hace eso? El Mides lo que hace es gastar la plata de todo para no hacer nada. ¿Qué tiene que ver el Mides? La Iglesia sí está haciendo cosas. A mí me gustaría consultarle, justamente a la luz de lo que dice Leo, si tenemos una Iglesia tan poderosa, yo creo que evidentemente hay mucho de verdad en lo que está diciendo Leo y verdad histórica, ¿qué pasa con la Iglesia a nivel internacional? ¿Por qué la Iglesia no puede ponerse firme respecto a determinadas cosas que están sucediendo y tener el mismo peso que tiene en otras cuestiones para decir, señores, esto no corre más, para ser un actor político con mayor peso que el que tiene a nivel internacional hoy? Porque hoy tenemos... ¿Es lo que quiere el mundo? Porque hoy tenemos un Papa Francisco que condena el terrorismo. Pero tenemos al otro día una invasión, un lanzamiento de una bomba. ¿Qué peso real tiene en el contexto internacional en la Iglesia hoy? Más allá de los negocios económicos que pueda tener. Dos cosas que me parecen importantes. Y de los esfuerzos que nadie niega de religiosos trabajando para cambiar realidades. La Iglesia tiene un peso moral, pero que no se lo da a sí misma. O sea, eso se lo dan quien le reconoce ese lugar. La Iglesia puede ir a la ONU, como va, hablar, y le pueden decir hasta mañana o darle corte, porque tiene un observador. Pero habitualmente no le dan corte, eso es lo que está sucediendo. El Papa interviene en todos los temas, habla cada domingo de cada problema que hay, de cada atentado. El tema es que la Iglesia, su poder es un poder moral, no un poder estrictamente como lo entendemos, político, económico, es un poder moral. Y de hecho, eso es una de las cosas que a veces no se comprende, es un poder ético, que es una referencia. ¿Y eso no es lo que lo hace estar justamente en conflicto con otras banderas que se atribuyen poder moral? Porque la Iglesia tiene la libertad de decir cosas. Y acá sí hablo de cosas políticas, porque la Iglesia tiene la libertad de decir cosas que muchas veces van contra lo políticamente correcto y lo que todo el mundo quisiera que la Iglesia se pensara de otra manera. Eso es un tema. Y otro tema que tiene que ver con el poder. Yo coincido, o sea, lo que ellos decían, hay cosas que son evidentes, históricas. Benedicto tuvo que luchar contra la mafia que se metía adentro del Banco Vaticano. Francisco logró terminar la purificación que Benedicto empezó. Pero hay una cosa también que es cierta, lo que tú decís. Yo conozco los curas del Uruguay y hay curas que en sus parroquias no llegan a fin de mes, que se visten con la ropa de la venta económica y que los fieles le donan. Tenés curas que tienen que salir a dar clase, colegio, porque no pueden sostener y pagar la luz. O sea, esos son los curas nuestros. Y obviamente, tenés curas que de repente, porque tienen una estructura, yo qué sé, como un colegio, lo que fuera, tienen otro sostenimiento y vos decís, mirá, el cura tiene un auto. Sí, bueno, pero también es porque es una estructura compleja de entender la Iglesia, pero a veces existe esa caricatura que no coincide con la realidad. Si vos vas y recorres las parroquias de Montevideo, te vas a encontrar con gente sencilla, feliz, pero con una estructura muy débil, que tiene en el imaginario colectivo una potencia
que yo considero que no es real, pero que sí su poder es un poder ético. Y por eso cuando mete la pata, todos, hasta los que estamos adentro, le caemos. Porque, es un poder ético señores, que está relativizado hoy en día, tenemos ¿no? que hacer una pausa, pero si me permiten dos mensajitos chiquititos para dejarlos así picando. Uno dice que qué increíble, en este país en el que no celebramos tanto la Semana Santa, todos los organismos públicos tienen cerradas las oficinas. Eso por un lado. Y por otro, preguntan, si sos progresista, ¿no podés creer en Dios? Pausa y ya venimos. No se pierdan la promoción que vuelve a la óptica Estela Hinchuk, el mes del armazón, todo este mes de abril con descuentos hasta el 70% en todas las colecciones. El armazón que estuviste buscando mucho tiempo, bueno, y que ahora podés tenerlo a mucho menor costo. Abril, mes del armazón, exclusivamente en los 7 locales que tiene óptica Estela Hinchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Entonces, algunos de los mensajitos que leía en el bloque anterior nos bajaban un poco a tierra, ¿no? A esta cosa de cómo realmente la estamos viviendo. Por un lado están las oficinas públicas cerradas, muchos se van de vacaciones. ¿Qué le va quedando a la espiritualidad de esta fiesta, ¿no? De esta fecha de calendario? Bueno, no, pero retomando ese mismo punto, lo de la emocionalidad, si quieres, la espiritualidad. Eso tiene que ver también, incluso la manera en que estamos también discutiendo el tema, con cómo intelectualizamos, digamos, cómo hay esa intelectualización de lo religioso. Tiene que ver también incluso históricamente con esa discusión entre fe y razón, ¿no? Que quedó zanjada tan hacia el lado de ¿Me permite la llevarlo razón? a sacarlo de la razón por un momento? Y por eso, no, pero vamos al sentir. El tema tiene que ser hoy, ¿qué encuentran los uruguayos cuando van a la Iglesia Católica? ¿Qué no encuentran? Esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, se están yendo todo el ser humano necesita espiritualidad. Se están yendo a temas que tienen que ver con la energía, a temas que tienen que ver con otras religiones. ¿A dónde están yendo los uruguayos que quieren vivir ese aspecto de espiritualidad? bueno, salía hoy en gráficos que el 23% de los uruguayos afirman creer sin pertenecer a ninguna religión. Sí. Es una tendencia que crece mundialmente, que es lo que es una especie de autoconstrucción del propio sistema de creencias religiosas. A medida, desastre. sin ninguna tutela de ninguna institución. Hay que entender que en la crisis de la modernidad todas las instituciones entran en crisis y se cree en la persona, no en la institución. Pasa en todos los ámbitos, la medicina, en la educación, en lo estatal. La gente cree en la persona. Esto afecta a la religión también. Por eso a veces la gente te dice, qué lindo el padre tal, pero yo con la iglesia no quiero nada. Y vas a hablar con el sacerdote fulano, ¿no? Claro. Porque hay una suerte también de individualismo religioso muy fuerte, propio de la crisis moderna en la que vivimos. Eso es así. También es cierto que en la Iglesia Católica ha existido un problema, tal vez propiamente cultural, que Juan Pablo II lo denunciaba, y es que en los años 80, 90, Juan Pablo II decía en el 92, la Iglesia Católica ha hecho opciones, muchas veces más por lo social, y ha descuidado la atención propiamente espiritual, de esa sed de Dios, de esa búsqueda de la fe, de la experiencia espiritual, por otras opciones que son legítimas, pero que obviamente ha descuidado eso tan esencial y la gente se ha ido a buscarlo por otra parte. Lo decía él, el año 92. Sin duda que las personas que están en la iglesia son personas de fe y demás, pero también es cierto que hay comunidades que vibran mucho más. Vos ves misas que se llenan con más de 1000 jóvenes, hoy en Montevideo, y misas donde hay 10 personas. Y eso no depende tanto a veces solo del sacerdote, depende de otro montón de elementos. Pero sí hay que ver que hay una gran búsqueda de espiritualidad que se ve en la sociedad. Hay una gran búsqueda. Y obviamente lo primero que van a ir a buscar en la iglesia es, bueno, encontrarme con Dios, no con de repente un discurso intelectual o moral primero. Eso es verdad. Por ejemplo, una iglesia cerrada, como pasa muchas veces. Claro, lo que pasa es que ahí tenés un problema también, como decía hoy. Los párrocos que tienen dificultades económicas no tienen que salir a la clase de mañana, no pueden abrir la iglesia, no tienen a quién pagarle para que se la abra. O sea, hay temas prácticos, ¿no? Que a veces no es que la iglesia quiera cerrar las puertas. Es decir, el que puede las abre y el que no se le complica, hace lo que puede. Creo que hay un tema también de búsqueda de experiencia espiritual, y esto hoy es algo muy importante. El padre Cantalamessa, que era el predicador del Papa, decía, la iglesia ha optado por los pobres y los pobres han optado por los pentecostales.
Dice, porque muchas veces nosotros parece que la utilidad de la iglesia tiene que ver con lo social, con su función social. Pero su principal tarea es transmitir su mayor tesoro. Que la fe no son valores. La fe es la relación personal con Dios. Y si el que te la transmite no la tiene, no te la puede dar. Porque los valores te los puede dar un ateo, y hasta a veces mejor incluso. Los valores son otro tema. Entonces la fe tiene que ver con la experiencia espiritual. Y eso sí, depende... pero a ver, se supone que el ser humano, siempre se usa esto en referencia a los niños, ¿viste? Ellos les va a quedar mucho más lo que te ven hacer a ti que lo que tú les decís. Entonces, desde esa perspectiva, el haberse volcado la iglesia a lo social, a trabajar para el pobre, para el prójimo, si hubiera sido también tan notorio y tan visible, tal vez hubiera movilizado también a las demás personas. Sí, lo pero, logró, sí, claro, pero mirá qué tangible fue lo del padre Pero Cacho. te movilizan la sensibilidad y en la caridad. Eso no quiere decir que te acerques a Dios directamente. O sea, bueno, a ver, Dios no está en todos y en llegar cada a un barrio uno. y encontrar a una ver, iglesia de lo que cerrada. estoy hablando no es que estoy... A ver, los pentecostales, no las iglesias que manipulan. Los pentecostales serios... Sí. Ellos, porque tienen en su propia cultura religiosa que lo más importante es hacer explícita la fe, van a los barrios, asisten a la gente, ayudan a muchísima gente, pero con la Biblia en la mano y predicando el Evangelio a diestra y siniestra y sin vergüenza. Creo que el pecado... ¿Le falta marketing entonces? No es un tema de estrategia de marketing, es un tema de testimonio de fe. Yo creo que la iglesia también, lo que pasa es que es un tema difícil de explicar en pocos minutos. A ver, si tenemos 47% que se dicen católicos, son católicos porque fueron a colegios, son buenos tipos, se sienten identificados, pero ¿cómo transmitís fe si vos no la vivís fuertemente? Decía un teólogo colombiano que vino a Uruguay que no solo hay creyentes que no practican, hay practicantes que no creen. Quiere decir que gente que tiene una tradición religiosa, porque sí hay núcleos de cristianos católicos, de comunidades vivas que florecen en jóvenes y en vocaciones. ¿Por qué? Porque en esa comunidad te encontrás con gente de una profunda vida espiritual, de un profundo testimonio de fe. Y que la cuenta. Que la cuenta. Y que la transmiten, que la cuentan, que la comparten. Y entonces las iglesias católicas que más crecen es donde hay comunidades que transmiten más esa fe. Eso es en todo el mundo igual. Ahora, pero aquí en Uruguay algo está fallando. Leí hace algunos días un artículo que decía que en el pasado año 10 sacerdotes dejaron el ministerio. Sí, pero eso no tiene que ver con ese tema. Porque en realidad también han bajado la práctica religiosa. Te voy a dar un dato concreto. En 1989 había 60.000 católicos yendo a misa el domingo en Montevideo. 60.000. En el año 89. En el 2010, 30.000. La mitad. Pero este proceso al que yo me refiero es gente que estaba dentro de la iglesia, que no tuvo la capacidad de comunicar eso y que además... o tal vez va indistintamente la capacidad de evangelizar desde su experiencia de fe. Sí, porque en realidad, primero, ¿no? vas a casos muy personales donde a veces... Pero es una cifra importante para las vocaciones que se suman. Pero acá también hay una pata que no estamos teniendo con respecto a la Iglesia Católica Apostólica Romana y tiene que ver básicamente con la doctrina y la liturgia. O sea, los católicos del Concilio Vaticano II para acá tienen una doctrina y una liturgia, ¿no? Entonces, de alguna manera, otras religiones, por ejemplo las pentecostales, tienen otra forma de acercarse a la gente y la Iglesia Católica sigue teniendo trabas en ese sentido. Por ejemplo, el celibato. El celibato no se discute y el celibato no es lo mismo un pastor que un sacerdote. ¿No? Por ejemplo, digo, capaz que sea hora de repensar un montón de cosas. Igual te digo dos datos y quiero volver a un tema importante. Igual los pastores evangélicos que se casan, igual están vacías las iglesias protestantes. No es un tema del celibato, el tema de la cantidad de fieles. Eso es otra discusión, pero es otro tema. Yo creo que sí hay un tema de que la iglesia se ha acostumbrado a un paradigma de cristiandad donde la sociedad era más católica e iba a la parroquia a buscar los sacramentos, bautismo, casamiento, y no tenía esa primera etapa misionera de transmitir la fe como hacen los pentecostales. Y esto es lo que han analizado casi todos, en Europa también. Esa primera etapa de contagiar la fe. Porque yo después que te contagio la fe y te enamorás del Evangelio, la moral cristiana no te cuesta, porque te parece totalmente seductora una vez que entraste en lo primero. Vos cuando te enamoraste podés casar copado. Si te casas en casar obligado no te va a ir bien. La moral cristiana sin la fe primera es un peso difícil. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia muchas veces siguió predicando la moral y la doctrina a gente que creía que tenía la fe que no tenía. Eso es lo que... Y entonces, lo que la iglesia tiene que volver, dicen casi todos los analistas en este tema, es
a la experiencia misionera de los primeros tiempos, a salir a la calle, a no esperar, lo ha dicho Sturla, lo ha dicho Francisco, a salir, a no quedarse en la parroquia esperando que la gente venga, porque la sociedad ya no es cristiana. Vos ahora tenés que salir a contagiar esa fe al barrio, al pobre, al rico, a todas partes, a donde laburás. Y eso no es tarea de los sacerdotes en exclusiva, todo lo contrario, porque el 99% de la iglesia son laicos, que trabajan, que estudian y que si tienen fe auténtica, la van a contagiar naturalmente. Pero eso está sucediendo, solo que numéricamente no se ve porque venimos mirando el número de los católicos nominales. Pero eso está pasando. Hay países en el mundo donde la iglesia, por ejemplo en Vietnam, los países donde la iglesia es perseguida, no tienen lugar para los seminaristas, tienen muchas vocaciones y no hay camas, no hay lugares para que entren. Por eso hablábamos de lo que pasa en Uruguay. Aquí en Uruguay el proceso parece ser al revés. Cuesta mucho el tema de las vocaciones y algunas vocaciones pero el tema de las vocaciones tiene que ver también con pocos fieles, pocos jóvenes. Es un tema que hay que analizarlo como una cosa ecológica, ¿no? Es decir, yo quiero complementarlo. Es un sistema. Yo hoy iba a eso, que la acción directa y emocional más vinculada a la fe es lo que en definitiva sería como el nuevo camino a recorrer para romper con un poco eso, racionalidad extrema. Pero vos hablabas algo que era interesante. Lipovetsky hablaba de nuestra época posmoderna como la era del vacío, ¿no? Y sin embargo vos planteabas que justamente en nuestra época, sin embargo, esa búsqueda de sentido, de pertenencia, está a la orden del día, digamos, ¿no? Pero ¿no te parece también que hay también un tema epocal de una trascendentalidad que se ha ido dejando de lado? Digo, la inmediatez del eslogan posmoderno, que es el aquí y ahora y la inmediatez, eso no ha alejado, digamos, los clientes, como decían, ha alejado un poco ese público. Porque hay ese doble... Se tiene que reconvertir. Es que yo creo que la posmodernidad justamente tiene esa característica, ¿no? De un doble movimiento, ¿no? Sí. Mira, y además eso que tú dijiste trae dos cosas que nos hacen entender un fenómeno religioso. Lo que tú decías, el vacío genera falta de identidad. Fíjate cómo crecen los fundamentalismos en todas las religiones, los grupos ultraconservadores y radicales. ¿Por qué? Por la falta de identidad. Y otro tema es también esa búsqueda de algo que dé sentido y que llene, porque la inmanencia pura no me llena. Exacto. Pero sin embargo las religiones que a veces empiezan a prosperar se quedan en la inmanencia. Dios es una energía. Es algo que yo puedo manejar. También hay una religión consumista, donde yo puedo construirme, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa, pero para ir introduciendo el tema, para bajar un poquito más a tierra todavía, el programa de hoy, o intentarlo, porque claro, tú haces referencia a cómo nos hemos quedado, empezando por la propia iglesia y después los que se dicen o nos decimos cristianos, en las formas. Y nos hemos olvidado del contenido y de cómo transmitirlo. Entonces, capaz que hoy hay mucha gente que no come carne, ¿no? Que va para el pescado. Sí. Sí, pero en realidad tampoco tiene tan claro o dejó de acordarse qué era el Viernes Santo. Entonces, a mí me gustaría, después de esta pausa, poder retomar, o si querés, hay tiempo, me dicen que hay tiempo. ¿Ahora? Sí, hay tiempo. Bueno, sí, sin duda. Lo que tú decís tiene que ver con lo que decía. Existía una cristiandad, una cultura católica que va quedando, como decía Benedicto, en un catolicismo de museo. ¿Sí? Formas culturales que van quedando, pero él mismo lo decía en el año 68, la iglesia del futuro, decía en el año 68, del 2000 iba a ser pequeña, pobre, dice, pero va a recuperar su esencia. Es decir, lo fundamental que tiene que ver con su fe, con ser una comunidad de calidez, de fe, de amor, que tiene que ver también con ese ofrecer al mundo una esperanza desde una fe realmente vivida y no meramente asumida culturalmente. Cuando ella decía lo del tema de qué hace la iglesia, lo que pasa es que también a veces pensamos en que van a venir con una receta a los obispos a solucionar el tema. Y la iglesia, en católico, somos todos los bautizados. Si yo me tomo el compromiso de hablar de mi fe con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, yo estoy siendo iglesia que evangeliza. Porque a veces cuando se habla de iglesia se piensa solo en la estructura jerárquica. Y la estructura jerárquica es muy pequeña en lo que es la iglesia. Es lo más visible. Pero obviamente ya hace mucho tiempo que la iglesia tiene muy asumido y lo predica y lo dice, que la evangelización depende de los laicos, o sea, de los creyentes de a pie, que creen y sean creativos en sus formas de anunciar la fe, porque tienen su espacio propio, no es el templo, sino el mundo. Las familias, por ejemplo, en concreto. Tú decías el tema de los hijos, por ejemplo, Victoria. A veces yo me he encontrado con abuelas que dicen, ay, ¿cómo le transmito a mi nieto la fe? Que no sé qué. Lo que pasa es que le quieren a veces transmitir una cultura y unos valores
capaz que el niño le emociona más si ve a su padre rezar, va a querer rezar con él. O sea, pasa por el testimonio. Y que no sea una oración aprendida de memoria, que se sienta que habla con Dios como quien habla con un amigo. Eso lo va a llevar a orar al niño naturalmente. Pero a mí me encanta eso, pero se da de bruces con la estructura. Digo, ahí, cuando yo hablaba de ayornamiento, cuando hablo de ayornamiento hablo no solo del celibato, estoy hablando del preservativo, estoy hablando de la homosexualidad, del matrimonio igualitario, estoy hablando del aborto, estoy hablando de un montón de temas que la Iglesia todavía no se ha dado a la interna, no sé por qué. Pero antes... Porque de repente encontrás un cura macanudo que dice una cosa, no. Una posición, o sea, modernicen la estructura. Yo soy agnóstico y discrepo con el aborto. Bueno, pero dar la discusión. Por las razones que decía hoy Miguel. Dar la discusión. ¿Sabes qué pasa? Las razones se dan. A mí me ha pasado cuando estuve trabajando en la parte de medios de la Iglesia, las razones se dan y a veces la propia prensa viene a buscar solo esos temas, te pasa, y vos decís, el 99% de las cosas que nos importan, que queremos transmitir, son mucho más positivas, más lindas, más esperanzadoras, pero no son los temas que se ponen arriba de la mesa. Bueno, pero ahí está también la estrategia de la Iglesia de ayornarse y decir, a ver, sabemos que es Viernes Santo, sabemos que nos van a venir a buscar, sabemos que van a venir a buscar la palabra de Sturla, entonces vamos a aprovechar y vamos a darle también esto otro y cómo presentamos las cosas, porque hay muchas cosas que se hacen dentro de la Iglesia que no tienen marketing. Y yo creo que también hay que sumarse a este marketing positivo de determinadas cuestiones cuando a la hora de dar a conocer, no damos solo a conocer la frase que dice, señores, condenamos el terrorismo. Mira lo de las balconeras en Navidad. Lo de las balconeras genera cosas, genera situaciones. Lo decíamos, de la Virgen. lo decíamos más temprano. La liturgia, como... cómo se viste un cura, cómo da misa. Pero no solamente cuando entra eso, un niño a una iglesia, a mí siempre me dieron miedo las iglesias toda la vida. Antes de llegar a los temas de debate tan profundos como tú planteabas, el niño tiene catequesis. A mí me tocó ir a ver con mi hija una película de catequesis. A los primeros 5 minutos, eran dibujitos animados, ¿no? A los primeros 5 minutos los niños ya estaban por todos lados, porque la película era infumable. No había manera de que nadie se quedara viendo el final de la película. Ya con una traducción, además con un español... Ya que están los niños sobre la mesa en este momento, de verdad, ¿viste eso que te preguntaba la abuela? ¿Cómo transmitirle a mi hijo? El tema de la oración, del rezo. Por ejemplo, yo no me va a perdonar mi hijo, ¿no? Pero una vez, una noche fue maravillosa. Fomentando aquello de cada uno que hable con Dios como pueda, ¿no? Y como... Él se despidió diciéndole, bueno, buenas noches, Jesús, que sueñe con los angelitos, saludos a tu mujer, María, tus hijos y todos esos que están ahí. Bueno. Igual técnicamente... Está divino, ¿entendés? No, a tu mujer, Jesús, a tus hijos y a todos los que están ahí. Entonces, a ver, danos una mano, en verdad, en esto. A ver, yo creo que muchas veces, tal vez, en la época de cristiandad, la Iglesia como entendía que muchas cosas estaban ya dadas por la familia. Vos te dedicabas a lo que viene después. Hoy hay que ir a lo básico. Yo hice un estudio con 3 colegas que en América Latina hicieron una investigación sobre la gente que se fue de la Iglesia Católica a las iglesias pentecostales. Un estudio en 4 países. Y todos respondían 3 razones que a mí casi que me hacían reír y a su vez llorar, decís, de por qué se iban. Decían, la primera es porque descubrí que podía hablar con Dios como un amigo. Y yo me preguntaba, yo aprendí eso como católico. Solo que ¿Por qué no te llegó a ti? Claro, a mí sí, pero a este que nadie se lo enseñó. Y entonces es culpa nuestra, que le enseñaron un rezo de memoria, pero no le dijeron, mirá que Dios es alguien que te ama y con el que podés hablar todos los días. Y eso lo hace cualquier católico. Pero hay gente que no se lo enseñaron. 2, ahora leo la Biblia. Entonces yo me preguntaba qué hemos hecho que no le hemos enseñado la Biblia. Y 3, dice, descubrí que Jesús estaba vivo. Ah, mirá qué bien. Y vos decís, yo también lo creo, pero ¿qué le pasó? Que seguramente le enseñaron algo que pasó hace 2000 años, pero no lo vibra así. Y entonces nos dimos cuenta que el problema es que cosas que la Iglesia cree que están y que tiene, que son lo básico, no están arriba de la mesa. Porque la liturgia no es para el que llega, es para el que está iniciado, como en cualquier religión. Vos no tenés que ir a divertirte la misa, tenés que ir a meterte hay que barajar y dar de nuevo. Empezar de nuevo. Pausa y ya venimos. Dale. Evidentemente hay muchos temas que no se laudan en nuestro país, en nuestra sociedad, que tanto podemos pedirle a la Iglesia Católica que laude sus propias internas o formas de dirigirse a sus fieles. Hay un fragmento que no salió en esta nota donde Mermot dice que no hubo torturas en nuestro país, o sea que yo creo que mucho para seguir. Será tema para la semana que viene, sin duda. ¿Podemos volver a donde estábamos? ¿Sí?
Bien, ¿Por Pastorino. dónde? Mira, ahora estaba pensando un poco en tu reclamo durante todo el programa que te íbamos para la razón, ¿no? Hay un testimonio que a mí me pasó y lo estaba recordando ahora, que creo que da una imagen, para mi gusto, clara de tu pregunta sobre dónde está Dios cuando sufrimos y para los cristianos, ¿no? Me tocó ir a visitar en el Hospice Sander, que está frente a la Española, que la gente que está ahí está en fase terminal, en cuidados paliativos, porque nos pidieron que fuéramos a rezar un ratito, a acompañarlos. Entonces fuimos a acompañar hace años. Y estuve con el matrimonio que nos pidió. El señor tenía un cáncer de huesos terminal. La señora estaba diciéndole un montón de cosas, casi que negando la enfermedad. Casi que tuve que pedirle para quedarme a solas con él. Y le decía un montón de cosas, ¿no? Que te vas a poner bien, que te vas a recuperar, que te van a ir a alta provisoria, cualquier cosa. Pobre mujer, también era su sufrimiento, ¿no? Que no lo podía abrazar, ¿no? Quedé a solas con él y el tipo se desahogó de todo lo que con ella no podía hablar porque ella no le dejaba. Que es que se está muriendo y quiere hablar de su muerte. Quiere hablar de lo que está viviendo él, que los demás no quieren hablar porque les incomoda, porque nos hace pensar en la propia. Bueno, porque duele, no sí, sea tan obvio, así, Miguel, obvio. también, No, pero es verdad. Hay egoísmo también. Y ahí vos tenés que tener no tenés que decirle algo, tenés que escucharle. Cuando me iba, medio removido por todo eso, vi una pareja que no me registró. En la sala de al lado, un matrimonio, me di cuenta que era una enfermedad similar. El señor estaba en la cama postrado, en una fase terminal. La esposa estaba sentadita un poco en la cama. Estaban tomados de las manos y estaban sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. No se decían nada. Yo miré así y me fui yo quebrado, porque en mi fe me puse a pensar, Dios no es como la primera señora, que tiene respuestas para todo. Es como la segunda, en silencio, me ama y le duele lo que a mí me duele y llora conmigo. Y yo creo que no importa qué sufrimiento tenga el ser humano, cuando se siente amado y lo cree, puede sobrellevar cualquier cosa. De hecho, Viktor Frankl, un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, La logoterapia. él, el fundador de la logoterapia, él decía, el dolor es inevitable. Si a mí me duele la rodilla, me va a doler igual. Pero el sufrimiento depende de cada uno, que es la actitud con la que yo vivo mi dolor. Y sin lugar a dudas, cuando le encuentro sentido a lo que me toca sufrir, lo vivo diferente. Y el sufrimiento con sentido tiene mucho que ver con el amor. Los padres que sacrifican su vida y su tiempo porque sus hijos sean felices, ahora que Pablo acaba de ser papá, ¿no? Es decir, que empiezan a dejar de lado su vida por pensar en ellos, saben lo que es sacrificar, es una palabra que a nadie le gusta hoy, sacrificio, sí. Y que la religión siempre predicó. ¿Pero por qué la predicó? Porque entiende que el sacrificio tiene sentido solo en el amor. Porque si no, no tiene sentido. Desde el amor, ¿no? ¿Sí? Desde el amor y en el amor. Yo creo que el día de hoy es un día para recordar que eso, que el amor es el que tiene, el amor es la fuerza y el motor de la historia cuando es positiva, ¿no? Cuando hablamos de la religión, de los males que han pasado, pero hablamos también de un siglo XX con un montón de santos de la Iglesia Católica, como Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Maximiliano Kolbe, Alberto Hurtado, un montón de gente que vos decís, ¿qué fueron esas personas? Gente que amó aunque le doliera. Teresa de Calcuta decía, amar duele, y cuanto más grande es el amor, más grande es el dolor. Sin embargo, nada nos hace más felices que amar en serio. No le tengamos miedo a amar, porque amar duele, pero hace feliz. Entonces yo creo que la imagen del cristianismo, históricamente, es que incluso el cristianismo venció, y algún sociólogo norteamericano dice que se expandió en los comienzos. ¿Por qué? No solo por la prédica, sino por un éxito de la caridad. La religión cristiana, en el mundo romano, cuidaba de los enfermos, que los paganos los dejaban morir y se iban al campo hasta que murieran porque tenían miedo de todo lo que le podía generar. Los cristianos se quedaron, convertían a los enfermos, algunos se curaban y había más cristianos. Y además un tema demográfico de más gente cristiana. Entonces, hay cuestiones, los hospitales y los primeros orfanatos, ¿quién los creó? El cristianismo, es decir, el cristianismo en la historia tomó forma de caridad siempre. Y eso no Hoy pasó, está cuestionada la caridad como término, y eso no pasó en todas las religiones. Y de hecho, un tema interesante es que en la cultura de hoy, y lo veo mucho, ustedes lo verán más que yo en los medios, de que cuando hay alguien que hace algo bueno, siempre vamos detrás de la sospecha. Tenemos que ir a ver si este tipo no tendrá algo negro en su historia. Y si lo tiene, ¿cuál es el problema de deslegitimar aquello bueno que ha hecho? Exacto. ¿No? Es decir, a veces tenemos esa imagen de no mirar lo positivo. Estamos como sesgados a mirar siempre lo negativo, lo malo. Está bien, míralo, no lo niegues. Pero ¿por qué no podemos ver también todas las obras de caridad silenciosas, que no solo cristianos, que muchísima gente hace en nuestro país? Vivimos hablando pésimamente de nosotros los uruguayos,
que somos capaces de cosas espantosas y de corrupción y un montón de cosas, y somos capaces de cosas geniales. Pero nos falta creérnosla también, ¿no? Permítame que vuelva a insistir sobre una palabra que usted venía empleando bastante en este último bloque, y es la caridad, que hoy es una palabra que está siendo cuestionada por entenderse que detrás de la... Claro, se apela más a hablar de solidaridad, que la caridad en realidad sigue o presupone la existencia previa de una relación de superioridad e inferioridad. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, capaz que ellos quieren, que no los dejé ni hablar, capaz que está bueno que... No sé si quieren decir algo de eso, ¿no? No, yo con respecto a lo que dice Miguel, es interesantísimo todo esto, ¿no? Pero lo veo tan alejado de la estructura de la Iglesia Católica, yo pido disculpas. Tenés una pésima experiencia o imagen. Sobre esto que tú estabas diciendo, Sí. Victoria, el Padre Cacho es un ejemplo. El Padre Cacho decía, yo quiero trabajar con los pobres, a quienes les hemos robado la caña de pescar, el pescado. Quiero devolverles la posibilidad de que ellos sepan que ellos pueden. Eso viene de la mano también de la Iglesia Católica y yo creo que supera el concepto de caridad y por ahí tiene que ser la cuestión. El tema devolver... que sí, perdona. Ahora pensé en algo que es un filósofo coreano-alemán que me ha gustado, que he leído 3 ensayos de él, Han, que tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio y dice, la gente hoy está cansada porque se autoexplota. A ver. La gente hoy está hiperagotada porque dice, en la modernidad la gente se dejaba explotar por otro, pero ponía un límite y este es mi resguardo. Hoy todos creemos que somos libres, que nadie nos explota y nos explotamos a nosotros mismos laburando 24 horas. Lo dice de otro modo, ¿no? Sí. Como Mujica y el Dice, y entonces capitalismo. la gente está hiperagotada en una cultura que genera cansancio y que obliga al rendir y al autoexigirse. Y Han dice que el rescate, tomándolo de los griegos, dice, está en el eros, está en el amor. Si yo me dejo amar, si soy capaz de mostrarme débil ante alguien, encuentro a otro que me rescata, entonces ya no soy autosuficiente, ya no tengo que salvar al mundo, ¿no? Yo creo que la caridad a todos nos hace bien, no solo ser caritativos con otros, sino recibir caridad. Porque eso nos obliga también a reconocer un lado de vulnerabilidad que nos hace más humanos. Es decir, no humilla el amor cuando es amor en serio. Porque yo lo hago por tu felicidad, no lo hago para humillarte, ¿no? El tema es que yo te humillo cuando yo hago caridad porque a mí me siento útil que te ayudo. Entonces lo hago por mí, no lo hago por vos. Pero parte de la base es que la explotación existe, ¿no? Sí, claro. Digo, y que la acepta, ¿no? La Iglesia, de las palabras de Jesús, decía, ¿no? Dada al César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios, diferenciando el mundo político y el mundo económico del mundo espiritual. Yo creo que ahí hay una discusión para dar, ¿no? Sí, porque esa es una lectura que se hizo en la modernidad sobre esa frase. En la Biblia tiene otro sentido más de lo que Jesús venía a predicar, porque además es una trampa que le meten, ¿no? Para ver si él entraba en la discusión política y él no entró en la discusión política porque él venía a hablar de otro tema, ¿no? Pero bueno, sí, es una discusión para dar. ¿Me permite? Quedó Valeria de tribuna. Valentina, perdón, de tribuna. En realidad no, quería decir que culpar a la figura de Valle por separar Estado de religión de la situación actual de la Iglesia me parece incorrecto e inadecuado. Estamos hablando de una estructura que, sumada a los errores del pasado, no ha logrado modernizarse, es muy estructurada y rígida, y a pesar de defender muchísimas cosas buenas, que no lo discuto, no le está llegando a la gente. Bien. Bueno, en realidad yo creo que sí, yo creo que, a ver, el tema es qué es lo que está llegando y qué es lo que se está viviendo y cuál es la experiencia de rigidez que tiene más que ver con quien la mira de afuera y no ha entrado. Sí. Yo creo que la gente que ha entrado... No, o por lo menos que tal intentarlo, ¿no? Justamente lo que querés captar es aquel que está por fuera. Digo, Bueno, no, pero a ver, justamente, en cualquier colectivo lo digo, de cualquier ámbito, a veces para poder hablar de cómo es una realidad hay que estar dentro, ¿no? Y solo ahí se pueden percibir también muchas miserias y las cosas lindas. Yo la mejor gente que he conocido en mi vida la conocí dentro de la iglesia y la peor también. O sea, ¿por qué? Porque es un ambiente humano donde encontrás de todo. Y obviamente, en esa experiencia que tú mencionas, a mí me parece importante que hagan, creo que no se culpó a Valle de todo, sino de un proceso histórico y punto. Es más, y hablamos justamente de que muchos de los problemas que la iglesia tiene son internos, son propios. Y no tienen que ver, como a veces se repite tanto, con un ajuste de la ética adaptada a la época actual. Porque cuando se hablaba, por ejemplo, de la crisis de los sacerdotes y del tema del celibato, a veces se piensa que quitando la obligación del celibato, que además la eligen libremente, porque nadie te obliga, la elegís, vas a arreglar el problema de las infidelidades. Sería como pensar que para liquidar el adulterio dejemos de casar gente. O sea, no tiene sentido. Que haya mayor infidelidad tiene que ver con un tema también cultural, social, de una gran promiscuidad, de un montón de cosas que no es el problema aquel puntual al que yo identifico en la iglesia y que me parece que a veces siempre se cae sobre lo mismo, cuando deberíamos capaz que reconsiderar
que estamos en un cambio cultural muy grande, en una crisis cultural muy grande, que afecta a todo, que está afectando, y como afecta a todo, afecta a la iglesia, que no está en la luna, está acá, y afecta a la educación. Ahora, como siempre, ¿no? Crisis es oportunidad, así que hay que tomarlo de esa manera para poder explorar otras salidas. Miguel Pastorino, muchísimas gracias. No sé, la tiré porque había que cerrar el programa y es otro cliché que anda en la vuelta, ¿no? De origen chino. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muy felices Pascuas para todos los que creen, para los que no, que sigan disfrutando de estos días libres, de esta semana de turismo. Bien, nada más para agregar. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado hoy. Como siempre, Leito, y a ustedes, mis queridos compañeros de siempre, gracias por estar aquí. Pero muy buen fin de semana.